Hola, bienvenido a nuestro encuentro de hoy. ¿Recuerda el encuentro de la semana anterior? En él estuvimos viendo cómo Jesús fue a la aldea de Betania después que había muerto su amigo Lázaro y lo resucitó allí delante de todos a pesar de que llevaba muerto y sepultado 4 días. Ese día estuvimos pensando en alguna petición importante que nosotros tal vez tuviéramos y después estuvimos orando por ella. Y seguiremos orando con fe en que el Señor hará un milagro, aun cuando Él lo va a hacer a su tiempo, tal como pasó en aquella historia bíblica. Hoy vamos a pensar en algo diferente. Yo quiero que pienses así rápido en unos segundos en por lo menos 3 grandes cosas por las cuales tú deberías agradecer a Dios. 3 cosas importantes en tu vida por las que tú quieras agradecerle al Señor, por las que tú sientas que estás agradecido o agradecida. ¿Ya pensaste? Bueno, vamos a continuar con nuestra serie Encuentros. En esta serie, como sabes, estamos viendo las historias de personajes de la Biblia. Sus historias están ahí en los evangelios, que tuvieron encuentros con Jesús. Muchos de ellos recibieron ayuda, incluso milagros de Jesús en su momento de necesidad. El encuentro de hoy tiene que ver con lo que pasa después que recibimos esa ayuda. Vamos a leer dónde está la historia bíblica de hoy, en la cual vamos a meditar. Está en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 17. Lucas capítulo 17. Y vamos a estar mirando los versículos del 11 al 13. Lucas 17, del 11 al 13. Por ahora hasta el 13. Dice la historia así. Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Como puedes ver, dice que esta historia, cuyo comienzo ya leímos, ocurrió mientras Jesús iba a Jerusalén y estaba pasando por allí en la zona que está entre Samaria y Galilea. ¿Qué pasa? Galilea está es la región del norte. Jerusalén está en Judea, aquí al sur. Y en el medio entre Galilea y Judea está la región de Samaria. O sea, para ir de Jerusalén a Judea, Jesús llegó acercándose a la región de Samaria, y allí, cuando estaba entre Galilea y Samaria, se acercó a una aldea y ahí ocurrió este encuentro. Dice que se le acercaron, bueno, relativamente 10 hombres. Los 10 estaban enfermos, tenían lepra. La Biblia se habla mucho de la lepra. A veces se refiere a todo un conjunto de enfermedades de la piel que, por considerar que era posible que provocaran infección, que se contagiaran las personas, entonces se tomaban muchas medidas con respecto a esto. Ahora que estamos atravesando cuestión de epidemias, pandemias, virus, enfermedades, temor al contagio y todo eso, podemos tal vez entender un poquito lo que sucedía en aquella época, que no había antibióticos, que no había vacunas, que no había medicinas como las de hoy. El caso es que los leprosos debían vivir fuera de las ciudades o aldeas o pueblos, donde encontraran, donde pudieran, en una cueva, debajo de un árbol, en una choza, lo que pudieran. Para el resto de las personas eran considerados inmundos, lo cual
los alienaba no solo socialmente, también espiritualmente y hasta para la familia, porque ni siquiera a su familia podían acercarse, podían tocar o ser tocados, ninguna de estas cosas. Así que muchos de ellos, mientras estaban así en las afueras de las aldeas, de las ciudades, formaban pequeñas comunidades cerca de la ciudad donde ellos estaban juntos y se ayudaban unos a otros. Parece que estos 10 hombres convivían así fuera de la aldea. Ahora, según lo que nos dice la historia, parece que estos hombres sabían quién era Jesús, al menos habían oído hablar de él, porque le llamaron maestro y porque le pidieron ayuda en su condición. Le dijeron: Jesús, maestro, ten misericordia de nosotros. Ellos seguramente habían escuchado acerca de los milagros de Jesús, acerca de la compasión de Jesús, del poder, del amor de Jesús. Y rápidamente le pidieron ayuda. Yo creo que no solamente escucharon de él, yo creo que también tenían fe en él. Por eso, aunque fuera de lejos, pero gritaron y le pidieron ayuda a Jesús. El versículo 14 nos cuenta lo que pasó después. Dice: cuando él los vio, les dijo: id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Esto de mostrarse a los sacerdotes era lo que mandaba la ley de Moisés para el caso en que una persona fuera sanada, limpia de la lepra. Para entenderlo mejor, tenemos que darle un poquito más atrás. Cuando se sospechaba que una persona pudiera haber contraído lepra o algo parecido, debía ir a ver al sacerdote. El sacerdote, a falta de médicos calificados ni nada de eso, el sacerdote era el que Dios había designado para que observara al enfermo y determinara, según lo que decía la ley de Dios, determinara si en efecto esa persona estaba contaminada por la lepra. Muchas veces mandaban a aislarlo por un tiempo y después volverlo a chequear. Y entonces ya era más fácil dar un diagnóstico. O sea, era el sacerdote el que oficialmente podía decir: esta persona tiene lepra. Y a partir de ahí quedaba expulsado de la comunidad, era inmundo y todo aquello que ya hemos visto. Si por alguna razón uno de estos leprosos se sanaba de su enfermedad, debía entonces ir a ver al sacerdote. Y otra vez era el sacerdote el designado para evaluar la sanidad de esa persona y declarar oficialmente: esta persona está sana, ya no es más leproso, ya puede reintegrarse a la comunidad, a su familia, a su vida normal, bueno, y todas las cosas. El caso es que lo extraordinario aquí es que Jesús, cuando escucha la petición de estos hombres, no los sana de inmediato. Lo único que les dice es: vayan a mostrarse al sacerdote. Es algo raro porque se mostrarían al sacerdote después que fueran sanados. Pero ellos no habían sido sanados, ellos aún tenían la enfermedad. Si miraban su piel, si se miraban unos a otros, se dirían: todavía estamos enfermos, nada ha cambiado, ¿para qué vamos a ir a ver al sacerdote? El sacerdote desde lejos no nos va a recibir, nos va a decir que todavía somos inmundos y enfermos y nos va a sacar de ahí. Ahora, dice que fueron, dice que obedecieron lo que Jesús les mandó y fueron a ver al sacerdote. ¿Por qué lo harían? Lo hicieron por fe. Déjame decirte, yo no sé si tú ves la vinculación que hay entre fe y obediencia, pero sí la hay, sí la hay.
Hay un pasaje en la Biblia muy conocido por los cristianos. Es el capítulo 11 de la carta a los Hebreos. Capítulo 11 de la carta a los Hebreos. Allí se habla de la fe. Dice, la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La convicción de lo que no se ve. O sea, cuando alguien espera que algo va a suceder, porque Dios lo dice, la persona está cierta, está segura que eso va a pasar. Todavía no ha pasado, pero ya tiene la certeza. Esa es la fe. Es cuando la persona está convencida de algo que no puede ver, pero está convencida igual. Eso es fe. A continuación, ahí en Hebreos 11 se mencionan toda una serie de hombres y mujeres del Antiguo Testamento que se destacaron por su fe. Pero no una fe teórica, no una fe puramente teológica, puramente en papeles, en estudios intelectual, de decir yo tengo fe, yo creo esto, yo creo aquello. No se trata de eso. Se trata de personas que por su fe, por creer en Dios y en su palabra, algo hicieron. En algo obedecieron a Dios. Yo te desafío a que tú busques ahí Hebreos 11 y mires todos esos casos que se mencionan ahí. Habla de Abraham, de Noé, habla de Josué del pueblo de Israel, habla de Sara, habla de otros. Y siempre dice, por la fe, esta persona hizo esto. Por la fe, esta persona o este grupo de personas hicieron esto. Porque la fe nos lleva entonces a obedecer. A obedecer sin problema, a obedecer sin preocupaciones, porque estamos confiando en lo que Dios nos dijo. Uno de los casos que se mencionan ahí en Hebreos 11 es cuando el pueblo de Israel, Dios le dio la orden para conquistar la ciudad de Jericó, la cual era una ciudad grande, fuerte, amurallada, temible. Le dio una orden extraña, o les dio una orden extraña, les dijo que dieran una vuelta alrededor de la ciudad sin hablar. Solo las trompetas de los sacerdotes iban a escuchar. Llevaban los sacerdotes el arca del pacto allí delante. Una vuelta y volviera a su campamento. Al día siguiente, otra vuelta en las mismas condiciones y volvieran. Así, cada día de la semana. El séptimo día, debían dar 7 vueltas. O sea, no una, 7 vueltas. Igual en silencio, solo se escuchaban las trompetas. Y al final, cuando Josué diera la orden, después de la 7ª vuelta, entonces todo el pueblo debía gritar y Dios iba a intervenir. Y así lo hicieron. Así cumplieron aquella orden tan extraña, pero lo hicieron porque confiaron, por la fe. Dice Hebreos 11 que por la fe obedecieron, por la fe hicieron aquello. Y el resultado, los muros de la ciudad cayeron y pudieron conquistarla. Hay otro caso en la Biblia, no está mencionado en Hebreos 11, pero hay otro caso en el Antiguo Testamento que tiene varios puntos de contacto con el encuentro que estamos viendo hoy. Es la historia que aparece allí en Segundo de Reyes, la historia de Naamán, el capitán sirio o arameo. Este hombre no israelita, no hebreo, pagano, pero él tenía una esclava. Esta esclava era una muchacha hebrea que sí conocía al Señor, pero estaba allí en casa de Naamán como esclava doméstica aparentemente. El asunto es que Naamán adquirió lepra y por supuesto no había ninguna medicina en aquella época que pudiera tratar esto, y en su desesperación escucha el consejo que la esclava hebrea le dice. La muchacha le dice, en mi tierra hay un profeta de Dios. Porque usted no va a ver al profeta. Él lo puede sanar. Y entonces Naamán va a ver a Eliseo el profeta. Le lleva regalos, obsequios, todo aquello.
Eliseo ni siquiera se acerca a hablar con el capitán sirio. Solamente le manda el mensaje de lo que debía hacer. Debía ir al río Jordán, allí en Israel, y sumergirse en sus aguas y salir, alternativamente, 7 veces. Y entonces iba a ser sanado. El capitán sirio se molestó muchísimo y dijo: no voy a hacer nada de esto, me voy a mi tierra. Se molestó y consideró, parece que era una falta de respeto del profeta no haber salido a hablar directamente con él, sino mandarle un mensaje. Y por otro lado, él comentó: en mi tierra hay ríos mucho mejores, ahí en Damasco hay ríos mucho mejores que este Jordán sucio. ¿Qué voy a meterme yo allí en esa agua? Si me quiero bañar en un río, si me quiero lavar en un río, me lavo allá en Damasco. Pero el criado, el ayudante de Naamán le dijo: Señor, si el profeta le hubiera pedido alguna cosa mucho más difícil, usted lo hubiera hecho con tal de ser sanado. Así que ¿por qué no va a hacer esto? Y Naamán fue al río y se sumergió una vez, salió, no pasó nada. Segunda vez se volvió a meter en el agua y salió y no pasó nada. Tercera vez se metió dentro del agua, salió nada. Y así 6 veces se metió en el agua y salió y no pasó nada. Pero por alguna razón este hombre siguió haciendo tal como le dijo Eliseo. Se metió una 7ª vez y salió y estaba sano, estaba limpio. O sea, lo que estamos viendo es que todas estas personas por fe obedecieron y ahí recibieron la bendición. Eso fue lo que pasó con estos leprosos. Ahora vamos a ver qué pasó después en nuestro encuentro de hoy. Versículos 15 al 18 dice: entonces uno de ellos, recuerda que eran 10 leprosos, uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió, glorificando a Dios a gran voz, y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. Y este era samaritano. Respondiendo Jesús dijo: ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los otros 9 dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. La historia nos cuenta lo que hizo este leproso en particular. Cuando él se vio sano, todos se vieron sanos, todos se deben haber alegrado muchísimo, pero él hizo algo que los demás no hicieron. ¿Qué cosa fue? Él no siguió su camino a ver el sacerdote, los demás parece que eso fue lo que hicieron, pero él volvió atrás y volvió gritando. Algunos pensarían: este hombre se volvió loco. No se volvió loco, era la alegría, era aquello que prácticamente no podía creer, pero que había sucedido, que era cierto. Después de no sabemos cuántos años, por primera vez su piel estaba totalmente limpia, totalmente sana. Y Jesús había hecho ese milagro. Él lo sabía. Ellos lo sabían. Y entonces volvió dando gloria a Dios, gritando. Cuando se acercó donde estaba Jesús, allí se postró con el rostro en tierra, dándole gracias a Jesús. ¿Por qué era tan curioso el hecho de que este hombre era samaritano? Porque lo menciona Lucas así específicamente, este detalle. Lucas era un historiador muy detallista. El caso es que, como nosotros sabemos ya, entre los samaritanos como ese hombre y los judíos como Jesús, los discípulos y la gran mayoría de sus seguidores, había diferencias, vamos a decir, o más bien una enemistad social, histórica, cultural, racial, religiosa. No se llevaban bien samaritanos y judíos desde hacía muchos años. Eso lo hemos visto en otras historias de los evangelios. Nosotros sabemos que a Jesús no le importaban esos prejuicios para nada, porque Él amaba a todos por igual y se preocupaba por todos por igual. Eso lo sabemos también. Pero para la gente esto era algo bien serio. Recuerda que Jesús estaba en ese momento en un lugar que estaba ahí como entre Samaria y Galilea. Por eso de estos 10 leprosos no sabemos si otros eran samaritanos o no, pero este que regresó era samaritano.
Y Jesús incluso dice, este extranjero, porque para los judíos eso eran los samaritanos, eran extranjeros. Pero sí llamó la atención, porque los otros que eran judíos, igual que Jesús, no regresaron a dar gracias. Sin embargo, el diferente, el que normalmente no se llevaban bien, ese regresó agradeciendo. No le importó nada, solo le importó que el gozo, la alegría de que había sido sanado y tenía que agradecer a Jesús. Uniéndonos a la curiosidad de Jesús, Jesús preguntó, ¿no fueron 10? ¿Dónde están los otros 9? ¿Dónde están? Suena un poco triste esta pregunta de Jesús. ¿Dónde están los otros 9? ¿Realmente dónde estaban? Bueno, tal parece que siguieron su camino para ir a ver al sacerdote. Tal vez ellos pensaron, no vamos a regresar atrás para después, entonces de todas maneras tenemos que ir a ver al sacerdote, o sea, caminar para atrás para después volver hacia adelante. Mejor seguimos nuestro camino. Al final ya estamos sanos, ya tenemos lo que necesitábamos. Y eso nos lleva a algo que sucede hoy en día. Hay muchas personas que claman al Señor hoy en día por ayuda para sus problemas, lo que sea. Y el Señor en su misericordia los socorre, los auxilia, los ayuda. Sin embargo, muchos después ni se acuerdan más del Señor. Solo hasta que vuelven a necesitar de Él. Lo hemos visto tantas veces, personas que se nos acercan muy angustiados, desesperados. Necesito que oren por mí, tengo este problema, o mi familia, o mi esposo, o mi esposa, o mi hijo, mi hija, mi madre, mi padre, mi hermano. Tenemos esta necesidad. Oren por nosotros, por favor. Póngame ahí en oración en la iglesia. Díganle a los hermanos que oren por mí. Y ahí los vemos buscando del Señor. El Señor en su misericordia escucha, el Señor en su misericordia obra y son sanados, son ayudados, libertados, lo que fuera. Y después no se acuerdan más del Señor. A veces comentamos entre nosotros y decimos, ¿y qué pasó con esa persona? Muchas veces, tristemente, tenemos que nosotros mismos contestarnos. Lo que pasó fue que ya resolvió su problema. Ya resolvió su necesidad. O sea, ya el Señor le ayudó y resolvió su problema. Ahora, ¿sabes hasta cuándo? Hasta que vuelva a tener otro problema, otra dificultad grande. Sí, tristemente es así. ¿Cómo serían las cosas si Dios nos ayudara solo en la medida en que nosotros le agradecemos su ayuda? Si Dios hiciera por nosotros solo en la medida en que nosotros correspondemos a su amor por nosotros. Si su amor por nosotros estuviera ajustado a la manera en que nosotros respondemos a ese amor. Respondemos poco, poco nos toca. Respondemos más, nos toca un poco más. Nos acordamos de Él solo en ocasiones especiales en nuestra vida en que nos aprieta el zapato. El Señor nos diera su amor, su misericordia así también en ocasiones. El resto del tiempo no. Gracias a Dios, mi hermano, mi hermana. Gracias a Dios, Él no obra de esa manera. Si no, estuviéramos muy mal. Pero, ¿qué nos enseña eso acerca de Él? Nos enseña que Dios no solamente es poderoso y nos puede ayudar, sino nos enseña de la misericordia de Dios. Que no obra con nosotros como lo merecemos. No. Obra por su gran misericordia. Por su gracia, por su favor que no merecemos. Pensando en nosotros mismos, cada día, mi hermano, mi hermana, recibimos incontables bendiciones de la mano de Dios. Incontables, todos los días. Lo que pasa es que a muchas de esas bendiciones ya estamos acostumbrados.
acostumbrados. De tal manera que apenas las notamos, pero no dejan de ser maravillas de la mano de Dios. Asombrosos favores del Señor. ¿Puedes pensar en alguna de ellas? De esas que no notamos mucho, pero que recibimos por la misericordia de Dios todos los días. Te ayudo. ¿Puedes respirar? ¿Puedes respirar aire? ¿Puedes ver? ¿Puedes hablar? ¿Puedes oír? ¿Puedes caminar? ¿Tienes un techo? ¿Tienes comida en tu mesa? ¿Tienes algo para cubrirte? Tú eres receptor de las grandes misericordias de Dios. Finalmente vamos a ver lo que le dijo Jesús a este ex leproso samaritano que se acercó a dar gracias a este hombre agradecido. Jesús le dijo, versículo 19, estamos en Lucas 17, versículo 19, Jesús le dijo, levántate, vete, tu fe te ha salvado. Tu fe te ha salvado. Hoy hemos visto el encuentro de Jesús con 10 hombres leprosos. Todos ellos tenían en común una situación terrible y sin esperanza. Pero la fe nació en sus corazones cuando oyeron hablar de Jesús, su poder y su amor. Esa misma fe los hizo correr. Cuando supieron que Jesús andaba por allí, por aquella región, le pidieron ayuda y creyeron en Él cuando Él los mandó a presentarse a los sacerdotes como si estuvieran limpios, cosa que todavía no había pasado. Pero la fe es así. Nos permite ver los problemas con otros ojos. O nos permite, como dice Hebreos 11, ver y estar convencidos de lo que no se ve. Estar seguros de lo que se espera. Y en esa seguridad, en esa certeza, ellos fueron y obedecieron y fueron a ver al sacerdote. Ahora, lo malo estuvo en que cuando fueron sanados mientras iban de camino, solo uno de ellos volvió corriendo a donde estaba Jesús, gritando, dando gloria a Dios, y al llegar se postró delante de él dándole gracias. Para remachar el clavo, este hombre era samaritano, no era judío. Toda esta historia nos ha recordado que debemos ser agradecidos con el Señor por todas sus bendiciones. Las bendiciones pequeñas de todos los días y las grandes que hace a través de milagros sorprendentes. La gratitud no depende de la clase de bendición de la que se trate. La gratitud es algo que debemos tener alojado en nuestro corazón y siempre dispuestos a expresarlo, sobre todo hacia el Señor, que nos bendice diariamente por su inmensa misericordia. Como dice en el Salmo 103, bendice alma mía Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Vamos a orar. Y ahora, Señor, gracias por esta historia, gracias por tu palabra, por tus enseñanzas. Pero especialmente, Señor, gracias por cada bendición que recibimos de ti todos los días. Gracias. Gracias porque podemos respirar. Gracias porque podemos oír, hablar, ver, caminar. Gracias porque nos has dado un techo, nos has dado alimento, nos has dado ropa para cubrirnos. Nos has permitido conocerte. Nos has dado tu palabra, nos has dado a Jesucristo el Salvador, nos has dado tu Espíritu Santo, nuestro abogado defensor, nuestro amigo. Nos has dado una nueva familia en ti, Señor. Nos has dado esperanza. Nos has dado una herencia maravillosa. Y tantas cosas, Señor, por las que estamos muy agradecidos. Ayúdanos, Padre, a ser más agradecidos. Ayúdanos a no olvidar ninguno de los beneficios que recibimos de ti. Ayúdanos a que, aunque a veces sintamos que algo nos falta, sintamos que estamos todavía necesitando algo, pero que aún así recordemos todas las bendiciones que ya hemos recibido de tu mano. Y que podamos agradecerte con el corazón. Porque tú has sido bueno, Señor. Tú has sido bueno. Has sido maravilloso.
Tu misericordia es grande hasta los cielos. Y nos has dado de tu gracia y tu favor. Bendice, Señor, a esta persona que ha estado viéndonos o escuchándonos en este día. Mira sus necesidades, Señor. Pero escucha también la gratitud de su corazón por aquellas bendiciones que ya tú le has dado. Transforma su corazón también para que pueda ser una persona agradecida por tus bondades, Señor. Padre bueno, recibe esa gratitud de nuestro corazón. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios le bendiga. Será hasta nuestro próximo encuentro.